La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Vamos a tener la participación de un panel muy importante de personalidades con quienes vamos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo lo que recientemente se ha venido discutiendo ya con mucha cautela, como ha sido el tema de esta propuesta de reformas tributarias previos a terminar la actual gestión a fin de dejar un techo de maniobra al gobierno entrante. Ese es uno de los temas que vamos a tener. Los acercamientos políticos que se generaron este fin de semana, el segundo encuentro entre el sector empresarial y en este caso el gobierno entrante, y otros temas que no pueden escapar, desde luego, que tienen que ver mucho con estos índices de criminalidad y violencia que está viviendo el país. Así es que vamos a hablar de esos y otros aspectos elementales, sobre todo cuando estamos a las puertas de la culminación de un gobierno y el ejercicio de un nuevo, y sobre todo también en el marco de la discusión de esos temas importantes. Así es que desde ya, acompáñame. Que es una oportunidad importantísima para el presidente electo y todo su gabinete el poder administrar, ¿verdad?, la reunificación nacional. Los graves problemas que enfrentamos en los temas de seguridad, salud y educación, que son la médula de ese círculo vicioso que hemos tenido en las últimas décadas. O sea, no hemos podido tener propuestas bien lideradas con suficiente presupuesto asignado para avanzar en esos tres temas. Y esos tres temas nos sirven como un lastre hacia el desarrollo, nos retrasan grandemente, especialmente el tema de seguridad y el tema educativo, que deberían haberse resuelto ya hace mucho tiempo, pero aquí el presupuesto como que si es un balón que sigue inflándose, pero las soluciones no las vemos en el corto plazo. A tu criterio, los puntos medulares que debe de tener una agenda de país de cara a ser prioritaria en la solución o en la búsqueda de todos los elementos que a lo mejor tú vas a describir por delante. Una cosa es el plan básico de gobierno que se presentó a la nación, y otra cosa son aquellas realidades que está viviendo esta nación, y es ahí donde yo creo que no hay una conexión todavía con la gente. Los problemas ahí están en el texto de los documentos del plan básico de gobierno, de los dos candidatos, los dos grandes candidatos. Pero ganó el FMLN. Entonces, ahora como que hay una desconexión, ya ganamos la presidencia y volvemos nuevamente a un ciclo que yo le he llamado nuevas medidas o medidas viejas reinventadas o calentadas. Es decir, se necesita dinero en el Estado, esta administración le quiere depositar a través de la vía legislativa, con un decreto, y reactivar casi 800 millones que es deuda, porque lo necesita este gobierno que va a entrar. Este gobierno electo, que dicho sea de paso, está haciendo una misión diplomática, casi 11 viajes, dando la impresión de ser un gobierno de diálogo, de negociación. Yo creo que ese beneficio de la duda ahí está, y hay que dárselo. Pero ojo, si vamos a entrar en un proceso de diálogo franco y sincero, especialmente con las fuerzas políticas, sociales y económicas, habría que definir básicamente las premisas de una agenda de nación que se cumplan, Ernesto. Aquí no tenemos otro camino que el diálogo. O sea, no podemos pensar que el gobierno, el ejecutivo, el gobierno central va a poder cumplir con su programa de gobierno si no se tiene la participación de las diferentes fracciones legislativas. En relación a cómo vamos a resolver los problemas del país, ¿verdad?, para mí hay 4 problemas centrales. El tema de crecimiento económico, ¿verdad?, y dentro del crecimiento económico va el tema fiscal, los ingresos al Estado, el de seguridad, que hemos visto que en este proceso también se nos ha disparado el tema de violencia, el tema de vulnerabilidad. Hoy comentábamos en la mañana, bueno, cuánto llovió, ¿no? O sea, y la preocupación permanente de qué es lo que va a pasar si se arrecia o si disminuye, ¿no? Y el tema de la institucionalidad democrática. No es una iniciativa de las iglesias evangélicas, sino más bien es una contribución al país para que se pueda retomar o usar como un insumo. Vemos la pacificación como una necesidad en un montón de aspectos. Los ejes que nosotros hemos contemplado está, en primer lugar, el eje de la reconciliación.
y luego la auditoría ciudadana. Los partidos políticos no van a ir en el sentido que el país lo necesita si la ciudadanía no se los exige y si la transparencia no se vuelve, ¿verdad?, una situación permanente, y que dejemos en el pasado ya las negociaciones entre cúpulas y otro tipo de situaciones que no abonan directamente a resolver los problemas. Si no hay un ejercicio democrático del poder, es difícil solucionar cualquier problema, delincuencia económico, político, el que sea. O sea, tiene que haber ese ejercicio de apertura, de diálogo, de establecer acuerdos, de establecer puentes, como se dice popularmente. ¿Cómo puede haber crecimiento en el país si tenés un problema de inseguridad grande? Y tú hablabas precisamente que una de las grandes apuestas, Gustavo, debe de ser cómo sacar adelante el crecimiento de este país. Pero ¿cómo puedes lograr tú un crecimiento de país teniendo este tipo de problemas? Sí, yo planteaba que tenemos 4 grandes problemas estratégicos como país, pero aquí hay que decir, en el tema de seguridad, que es el fundamental, ¿no?, porque de él depende la vida. Si no tenemos vida en el país, pues sencillamente no podés producir, no podés resolver los otros problemas que enfrentamos. Yo creo que hay que decir las cosas claras. En el país ha faltado liderazgo claro, firme en relación a soluciones. Y con el nombrar el equipo de seguridad, podríamos decir que no solo incluye al ministro, sino a todo el componente, se vuelve vital, porque depende de quién nombres, así va a ser el enfoque y así va a ser también la visión del costo inmediato que va a tener, ¿va? Porque normalmente se van a las encuestas y empiezan a ver que si esto es popular o no es popular, y no es realmente lo que nosotros necesitamos ahorita, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es un esfuerzo que permita construir una salida integral a este problema. Tenemos una división política que absorbe una gran cantidad de recursos y luego tenemos más de 100.000 empleados en el Estado que no necesariamente todos son productivos. Entonces tenemos que hablar un poco de productividad en el Estado también, porque ¿quién lo financia? No lo financia, los impuestos no lo financia la empresa privada. La empresa privada es el canal y cierto aporte también da, pero quien realmente financia esos 4.600 millones es el ciudadano, que con su IVA, cuando compra una gaseosa o compra un churro, ahí está pagando su impuesto. Entonces tenemos que unificarnos un poco más como país, en mi opinión. Tenemos que tocar estos temas, pero ¿qué pasa? Que estos temas solo le interesan a la población. A las cúpulas les interesa cómo se va a repartir esos 4.600 millones y cómo voy a meter a mis activistas a recibir una parte de esos 4.600 millones. ¿Cómo queremos hablar de desarrollo de un país? ¿Cómo queremos hablar de educación? ¿Cómo queremos hablar de salud? De vulnerabilidad, de seguridad, de que si la policía va a tener tiros, radios, etcétera, etcétera, si no hay presupuesto. El gobierno es el principal motor de la economía. Si queremos trabajar en función de mediano plazo, tenemos que aumentar la recaudación fiscal. Ojo, con esto no quiero decir de que no hay que tener una vigilancia. Ahí andamos persiguiendo, bueno, la Interpol anda persiguiendo a un expresidente, ¿verdad?, por malversación, por una acusación de malversación de fondos, ¿va? Eso es algo que tiene que estar, profundizar todos los temas de transparencia pública y del uso efectivo de los fondos, ¿no? Creo que a los empleados públicos hay que demandarles eficiencia, capacidad de ejecución en el trabajo. Seguimos acumulando nuevos impuestos. El problema es qué uso le damos a los nuevos impuestos. Si hubiéramos decidido en ese entonces, cuando se hizo la primera reforma, esos $1.000 millones, ahorrémoslos, agarremos la mitad para inversión y la mitad para amortizar deuda, no hagamos crecer el Estado. Entonces, pero pareciera que la única solución que se le ocurre a nuestros dirigentes es contratemos más gente, ¿verdad? Hagamos más publicidad, invirtámoslo en maneras creativas y en excesos y lujos. Habría que también que pensar en esto, un sistema para qué, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos? Es que precisamente ahí radica otro punto elemental, que es la política. ¿Cómo vamos a entender la política los salvadoreños? Solo procesos electorales y que perdió uno y ganó el otro. Y ya no se vuelven a poner de acuerdo. Claro. Ahorita, este gobierno y el que va a entrar, ahí está cabildeando los votos. ¿Para qué? Para más préstamos. Así de fácil. ¿Cuál es el análisis? Pero eso lo han hecho todos los gobiernos, No, lo decía. es que yo no... Siempre un gobierno saliente tiene que dejarle liquidez al otro, lamentablemente, Bueno, pero sobre la base
¿Sobre la base de Sí, qué? pero- De los vacíos fiscales que Es que- quedan, ya sea es que- por es que ese es el X o Y punto. motivo como se manejaron, ¿no? Ese es el punto. ¿De qué transición estamos hablando? El mismo partido político en el poder asume el poder del Estado con otro presidente de la República. Ok, esos son los procesos electorales. Pero de eso, a tener un proceso totalmente democrático, transparente, como lo dice el licenciado Cervantes, obviamente tenemos problemas de administración ¿cuál es fuertes, problemas serios de administración pública. Tenemos ahora un gobierno, siempre del FMLN, con medidas paliativas. Y el tema de la seguridad, si no meten el tema de la seguridad en la reactivación económica, vamos a terminar otros 5 años y contando de 9 podemos llegar hasta 16 muertos diarios. Bueno, primero Dios no sea así, a ver qué piensa el resto ya. Bueno, ahora no que quiero ser entramos a pesimista, ese- pero la realidad está ahí, está afectando en todo sentido. Yo por eso digo, las fuerzas sociales, y más las fuerzas sociales están más interesadas. Yo no veo los partidos políticos ¿Qué interesados en piensas? el tema de la criminalidad. Este es un país que se diseñó, y por eso estamos dolarizados, para importar y para vivir de esos 3.200 millones de dólares de la remesa, ¿no? Ese es el proceso de acumulación que este país tiene en su ingreso. La situación es caótica y no quiero ser dramático en este asunto, pero por favor, un nuevo gobierno. Es que el rol del gobierno tiene que asumirlo con responsabilidad, pero no con pajaritos que vuelan, ¿verdad?, por otras cosas, sino que con propiedad, certero, con seguridad jurídica, política, social, económica. Ahí está la coherencia de un nuevo gobierno. Yo y que estoy yo quisiera que nos optimista. sorprendiera este nuevo A ver, gobierno. Jorge. Sí, yo estoy optimista de que el nuevo gobierno va a introducir una serie de cambios. Yo esperaría Ok. que la Comisión Política del FMLN, vaciada ya en el Ejecutivo, va a traer unos cambios positivos para el país. Esa es mi esperanza como salvadoreño. Me gustaría ver esos indicios desde ya y no esperar al 1 de junio de cuáles van a ser esos cambios. El próximo gobierno, que por cierto, ya hay algunos personajes de la vida nacional que muy capaces, parece ser de que les han propuesto ciertas carteras de Estado y no están aceptando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un ministro de Estado, consecuente con sus capacidades y facultades, para desarrollar esa cartera, necesita una coherencia del presidente de la República. La población tiene toda la razón en este caso. Necesitamos que el Estado nos defienda. Para eso son fuerzas de seguridad pública. Pero han perdido el control probablemente por falta de planificación. Como decía don Ricardo, no hay proyectos, no hay liderazgo y entonces la población misma terminará, ¿verdad?, en un ejercicio de oferta y demanda de necesidades, terminará resolviendo su problema. Que casi no se toca mucho, que es el tema del narcotráfico, de la legalización de drogas, que a la base de todo este asunto de problemas de violencia, el país, dicen que pasan 700 toneladas de cocaína todos los años aquí, ¿no? ¿Y cuánto implica en eso en dinero? ¿Va? Los barrilitos que de repente hayan acá también, va, con unas cantidades exorbitantes de dinero, todo eso también está influyendo seriamente en los temas de legalidad, los temas de fortalecimiento estatal y la violencia fundamentalmente. No creo que ni siquiera la discusión de la legalización de la introducción de nuevas drogas vaya en abono directamente a la solución de los problemas del país. Yo creo que no debería ni de estar en agenda, ¿verdad? Hay temas más importantes que podemos nosotros cubrir, pero imaginémonos ya una persona que se baja de la coaster, ¿verdad?, a una tienda a comprar unos cuantos cigarros de marihuana más porque han sido legalizados y continúa haciendo su trabajo. Entonces yo creo que es peligroso quizás hablar de este tipo de temas. Como iglesias nosotros precisamente predicamos lo contrario. O sea, Por eso es que quizás yo el hablo que hay que abrir un abstenimiento debate. y el autocontrol sean mejores frutos, ¿verdad?, de que como persona podamos tenerlo. O sea, si un Estado es fuerte institucionalmente, obviamente no va a tener infiltrados dentro de sus instituciones al narcotráfico, y eso es lo que en muchos países se tiene. Entonces creo yo que ese tema, más allá también del tema de seguridad pública, las implicaciones, también hay que ver con la cuestión de la corrupción dentro del Estado, la fortaleza institucional o la debilidad institucional del Estado para combatir, por ejemplo, este flagelo, ¿verdad? Este nuevo gobierno, primero, que reconozca la situación crítica en que está asumiendo el Estado. Primer punto. Para solucionar un problema, si se plantea bien el problema, si se delimita bien el problema, ya está solucionada la mitad. Ustedes lo pudieron revisar, pero es un muy bien estructurado plan de gobierno, el que presentó el FMLN.
esperaría yo que esa teoría pueda ser llevada a la práctica con mucha voluntad, pero sobre todo con una mentalidad de estadista, que pueda decir, no hemos venido aquí 5 años a ensayarnos, sino vamos a poner las bases para los próximos 30, 50 años en este país. El gobierno de Sánchez Serén y de Óscar Ortiz tienen la enorme responsabilidad de reconducir el país, ¿no? Hasta el momento ha ido dando muestras en relación a establecer estas mesas de diálogo, de amplitud, pero consideramos que esa responsabilidad tiene que ir mostrada con hechos. O sea, vamos a aumentar o llevan la propuesta de aumentar impuestos, pues que digan exactamente en qué se gastan el dinero. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.